más quiero agradecer al Instituto de Estudio Peruano por esta generosa invitación, asimismo felicitarlo a la persona de su directora por la notable iniciativa de homenajear a nuestro querido amigo y colega Julio Kotler en el marco de este coloquio del Perú en el mundo global, que parece ha mutado afortunadamente en una discusión sobre el mundo mental de Julio Kotler. De lo global a lo local. Acostumbrarse a los homenajes al pie de la tumba o de la cama del hospital sorprende gratamente el reconocimiento público a la obra de Julio, una obra que ya forma parte de nuestro patrimonio cultural. Uno de los objetivos de Julio, que es analizar ciertos nudos históricos que imposibilitan la puesta en marcha de una república democrática, moderna y promotora de la justicia social, el bien común del siglo XIX y la inclusión social del siglo XXI, es semejante a la de muchos intelectuales peruanos que, como es el caso de los primeros republicanos, plantearon el binomio gobierno de la ley y felicidad del pueblo como parte de su agenda político-cultural. Es por lo anterior que opino que la obra de Julio, como la de sus antecesores, pienso en los liberales radicales del siglo XIX, como es el caso de Francisco de Paula González Vigil, no este personaje que estábamos comentando con José Luis, o sea, ¿qué personaje del siglo XIX se parece a Julio? Y para mí es Francisco de Paula González Vigil, que es el único que se salva en la crítica de González Prada, ¿no? Es el único que es rescatado por González Prada, con esta frase terrible contra la mala, ¿no? Yo debo acusar, yo acuso, ¿no? Es esta indignación ante un poder que no tiene ningún tipo de control, ¿no? Entonces, es básicamente esta generación de radicales del siglo XIX que apuntan a subrayar el sustento político de la República, y de ahí su constante preocupación por el tema de la institucionalización, la sociedad civil, los partidos políticos, y sin dejar de lado todo el tema ético de la República, ¿no? Que es otro elemento que más adelante podríamos discutir. Entonces, en ese sentido, y para empezar, me gustaría ubicar la labor intelectual de Julio como intelectual público, su cruzada contra la corrupción, su cruzada contra la injusticia y un poder que no tiene controles, dentro de una tradición, ¿no? Una tradición que se inicia, digamos, en los orígenes de la República, y que asocia los sueños de Julio con los proyectos de cientos de hombres y mujeres que pensaron el Perú desde su fundación en adelante, y al igual que nuestro homenajeado se desgarraron en el intento, ¿no? Este desgarro de sentir que el Perú no responde a lo que debería ser, ¿no? Este querer ser y no poder. Entonces, mi encuentro con Julio, y esta es la segunda parte de mi presentación, mi primera es, digamos, ubicarlo en una tradición para ver los puntos de continuidad de su discurso. Mejor dicho, no con Julio, sino con su libro Estado, Nación y Clases. Ocurrió cuando yo empezaba a explorar ciertos aspectos hasta el momento poco conocidos de la política peruana, de un siglo que, de acuerdo a otro importante fundador del IEP, andaba a la deriva. La utopía republicana discute con lo que yo denominé osadamente en mi introducción la trilogía del IEP, ¿no? Y acá me tienen en la celebración de Julio, esas paradojas de la vida: Julio Kotler, Heraclio Bonilla y Aníbal Quijano. Ahora que vuelvo a leer, leí tu libro y leí La Utopía, para escribir reconozco mi osadía, ¿no? Que ahora que lo pienso mejor tiene mucho que ver con esa cultura del aniquilamiento del oponente, sea este político intelectual que caracteriza a sociedades como la nuestra marcadas por la guerra, ¿no? Entonces, para hacer escuchar tu voz, tú tienes que eliminar al otro. En mi descargo, debo decir que intentaba instalar mi voz y mi lectura del siglo XIX, que además me parecía sumamente injusto que no se hubieran considerado los esfuerzos políticos e intelectuales previos al González Pradismo, al mariatelismo, al ayismo y a todos los hijos del siglo XX, ¿no? Entonces, ahora que he vuelto a Estado, Nación y Clases, y ese es un poco lo que sigue y el final de mi exposición, voy a ver cómo Julio establece una agenda de investigación con un estudio histórico sumamente precario, ¿no? Tiene la osadía de lanzarse a estos grandes conceptos que ahora digo que Estado, Nación y Clases es un libro, wow, o sea, qué cosa va a decir adentro, ¿no? Nadie se atrevería a un título así. Pero digamos, tuvo ese valor, ¿no? Decir, estos son los temas que tienen que estar en la agenda, y establece la agenda de investigación. Entonces, rápidamente quiero terminar hablando de primero mis discrepancias y después los aportes de un libro como el de Julio. Ya adelanté un poco que establece una agenda.
Entonces, primero que nada, el tema de la ausencia de actores, ¿no? de todo el tema, digamos, que parte de estas grandes estructuras que no nos dejan ver la agencia de los actores históricos, ¿no? Que los seres humanos están tratando de luchar para construir Estado, están tratando de construir nación, y en el camino muchas veces son devorados por ese acontecimiento, por esa contingencia a la que se refería José Luis. Entonces, reconocer a estos actores es el primer punto que pienso yo ha visto a la generación que han seguido los individuos en la historia, no solamente los conceptos gobernando la historia, sino los individuos. Nos han hablado de las emociones, los sentimientos, y yo creo que detrás de cada individuo, como González Gil y todos los liberales, todos los que fueron triturados por el poder, hubo mucho amor por el Perú, mucha necesidad de pertenecer, y su huella quedó borrada de nuestra historia, ¿no? Entonces, básicamente pienso yo que no se recuperó el esfuerzo del liberalismo radical, ¿no? Y que yo creo que eso le hubiera hecho mucho bien a la izquierda peruana, porque hubiera descubierto el vocabulario del siglo XIX con ciudadanía. Todo el tema de la ciudadanía ya se estaba discutiendo en el siglo XIX y recién ha vuelto a fines del siglo XX, ¿no? Porque justamente nuestra izquierda estaba más preocupada que estaba pasando en el Comité, la Revolución Rusa, los chinos, ¿no? Y no estaba pensando en el convencionalismo, que fue un momento de mucha efervescencia intelectual. Ahora, un poco el descargo de Julio diremos de que él se atreve con el concepto, pero le falta la base historiográfica, porque por ejemplo que cuente con Basadre, ¿no? Y Basadre básicamente te da la idea de la promesa de la vida peruana, la república como una especie de finalismo republicano, pero que no hay, digamos, hay mucha precariedad. Para hablar, digamos, en favor de esta visión tan valiente, pero que al mismo tiempo es tan débil en su sustento, diré que, por ejemplo, en el caso del Partido Civil, las cartas de Pardo las encontraron en unas cajas y se las estaba llevando el viento. Se había derrumbado una casa en Chorrillos y las cartas estaban volando, y se hubieran podido perder y no hubiéramos podido reconstruir toda esa red política de 1871-72. Entonces, como hay una precariedad, digamos, en nuestra vida institucional que no hace que la memoria esté en el lugar adecuado para que los investigadores, digamos, puedan tener su trabajo en ello. Entonces, el tema de la carencia institucional también marca, digamos, nuestra debilidad, ¿no? Y cosa que poco a poco se ha ido remontando con trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, a pesar de las carencias, se le establece la agenda de la década del 90, donde la historiografía peruana, digamos, tiene su momento de inicio, digamos, de profesionalización, en el buen sentido de la palabra, con una serie de desarrollos que se están dando en el mundo, como son el retorno de la narrativa, el giro lingüístico, el republicanismo como un concepto que los norteamericanos van a descubrir y que nos va a permitir ver nuestros propios orígenes republicanos, y la recuperación de muchas fuentes que permiten volver al tema del Estado, nación y clases en el Perú. Entonces, un poco siguiendo los comentarios de José Luis, yo diré que en qué momento, digamos, yo he sentido, y acá termino, de que fui demasiado, digamos, osada en criticar esta posición, porque en el fondo la utopía republicana es otro invento, ¿no? Es otra ficción, ¿no? Que tiene bases, digamos, historiográficas, pero que el Estado castillista, el primer capítulo es débil, no tiene los suficientes elementos para poder establecer cómo es un republicanismo de estilo militar, digamos, ¿no? Y lo que estaba un poco también comentando con José Luis es que estos dos libros, ¿no? Y no es que quiera, digamos, hacer cuestiones autorreferentes, pero surgen desde el exilio. Entonces, en el exilio uno se hace las preguntas. En el caso mío, yo estaba haciendo un doctorado en los Estados Unidos cuando escribí la Utopía, pero preguntas en torno a qué cosa falló, ¿no? Entonces, en el caso mío, básicamente lo que yo recupero, que en el caso de Julio es más que nada establecer la naturaleza del poder, es el empoderamiento de la sociedad civil. Entonces, cómo en esta lucha, ¿no?, que se está dando en el siglo XIX, volviendo a Francisco de Paula González Vigil, es lo que dice la importancia de las asociaciones civiles, ¿no? Entonces, cómo la sociedad civil, a través de los liberales, está tratando de luchar contra este poder de los militares, que podríamos decir en clave patrimonialismo militar o peruano, y que finalmente tienen un éxito en la campaña del 71-72, cuando las redes liberales, haciendo lo que más adelante se llama política de grupos de interés,
incorpora a estos sectores económicos emergentes y puede hacer un proyecto político a nivel nacional. Entonces, digamos, mi aporte a la discusión sería establecer esta conexión con la sociedad civil para al final, digamos, como decimos, uno termina de nadar para llegar a la costa, llegar a la reflexión de Julio, que lo importante, digamos, después de este paso de descubrir la sociedad civil, es ver cuáles son las bases del Estado que no permiten que esta sociedad civil exprese, digamos, estos elementos del republicanismo temprano, ¿no? Que son ciudadanía, sociedad de mérito, institucionalidad, temas que ahora son muy cercanos a los intereses de Julio. O sea que básicamente nos hemos encontrado en el camino y un poco para terminar, ver que las nuevas fuentes vuelven a descolocarnos. Entonces, ¿qué cosa es lo que se está viendo ahora nuevamente? El tema de la república militarizada. Entonces, como junto al tema de del republicanismo cívico aparecen los militares que también tienen un discurso republicano y que están hablando en clave de ciudadanos armados, ¿no? Entonces, cómo la violencia, digamos, es parte también de esta construcción y permite, digamos, abrir otra gama de posibilidades para el estudio, ¿no? Entonces, simplemente para terminar diré que más que rupturas en nuestro trabajo, yo he visto muchísimas continuidades. Julio estableció, digamos, el templete conceptual que permitió que la generación siguiente, que es la generación que ha comenzado a trabajar temas de historia política, pudiera volver a esos temas y darle el sustento, digamos, historiográfico que nuestra disciplina realmente merecía, ¿no? Entonces, muy agradecido por tu osadía, disculpa por mi mala crianza y creo que ahora podemos, digamos, mirar hacia adelante y ver que el tema que más nos debería apasionar es por qué los militares siempre se están interfiriendo en nuestro proyecto ciudadano, ¿no? Yo creo que esa es la gran labor de la Academia Peruana. Muchísimas gracias por